tomen asiento. Nosotros hoy día estamos a 24 de agosto. Bien. Hoy día estamos a 24 de agosto y durante, espero que 4 clases, ¿cierto?, podamos terminar esta materia que es la... ¿No tiene clase, cierto? Sí, tiene. Ese, ya. Que durante 4 clases nosotros podamos ver esta importante materia que es la soteriología, ¿ya? Que viene después de lo que vimos nosotros a martirología, que era el estudio del pecado. A manera de resumen, nosotros dijimos que el pecado, ¿cierto?, en el hombre inconverso, en el hombre natural lo que hace, con su pecado, lo que hace es insultar la santidad de Dios, es defraudar, ¿cierto?, el propósito de Dios en la vida de la humanidad. El hombre con el pecado lo que ha hecho es, no me acuerdo la palabra, no insultado. El hombre con su pecado bueno, dejémoslo ahí, después me voy a acordar. Ha insultado la santidad de Dios. Eso es lo que ha hecho el hombre inconverso. Nosotros no... ¿Ah? El hombre sin Dios. El hombre sin Dios. El hombre ha provocado la ira de Dios con su pecado, ¿cierto? De tal manera que nosotros, indudablemente, en esa muerte expiatoria, que lo vamos a ir viendo, de Cristo en la cruz, somos receptores del beneficio que implica ese sacrificio. Pero ya hemos dejado muy claro cuál fue la consecuencia del pecado: muerte física y muerte espiritual. Entonces, y ahora vamos a ir viendo algunas cosas que son tan relacionadas con la primera materia, ¿ok? Y se llama soteriología. La soteriología, ¿cierto?, como objetivo general, vamos nosotros a saber el estado del hombre antes de Cristo. ¿Por quién vino Cristo al mundo? Una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Por quién vino Cristo al mundo? ¿Por todos los pecadores o solamente por algunos? Entonces, pues pregunto, ¿Cristo vino a morir o murió en la cruz? ¿O a quién vino a rescatar a Cristo? Claro, porque ahí se vino a rescatar, como decía Fernanda, a su elegido, pero también vino a dar testimonio. La palabra así también dice que a los que no se salvan, eso va a ser para condenación. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvida. Sebastián, muy bien. Esteban, ya, Sebastián. Muy bien, muy bien. Eso habla muy bien de tu teología. Efectivamente, lo que vino a hacer Cristo, dos cosas muy, muy importantes que lo vamos a ver cuando lleguemos a Cristo, al objetivo de Cristo, o a la función de Cristo, la salvación. Cristo vino a salvar solo a sus escogidos. Porque recuerden que el salvar a los escogidos implicó su muerte, implicó la expiación. Y solo la expiación deja fuera al resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque ¿qué implica la expiación? Aplacar la ira de Dios. Es decir, y ese perdón de Dios o esa justificación es solo para quienes creen. Dice que ya ha sido condenado. Solo para los que creen. Por lo tanto, para los que no creen, dice Pablo, Dios les aplica justicia. Y ahí entra lo que tú dices. Es decir, no, pues a mí nadie me dijo, no, pues Cristo vino a presentar, ¿cierto?, el evangelio completo. Él es la hoy estoy tarde para hablar hoy día. Él es la corona perfecta, ¿cierto?, de este Dios maravilloso que empezó su camino en la eternidad pasada, ¿cierto?, designando o determinando quiénes iban a creer en el tiempo, en su Cairo, en el tiempo de Dios. Y por eso ¿por qué vino Cristo al mundo? Si bien es cierto, todo el mundo disfruta de esa gracia común, porque todos tenemos sol, todos disfrutamos de una u otra manera el que Dios aún no consuma esta humanidad, ¿cierto? Pero Él vino a salvar a lo que se había perdido, pero vino a salvar a los que van a creer en Él.
Y recuerden que Juan 6:37 dice que el Padre lleva, atrae las ovejas y se las entrega al Hijo. Y el Hijo, ¿cierto?, dice que ninguna se va a perder. Entonces, no está hablando de todas las ovejas. Dice, y también conocer las posturas teológicas y saber el destino de los salvados y de los condenados. Porque si nosotros decimos, porque somos alumnos de instituto, tenemos que mirar con humildad al resto de los hermanos, pero sí teniendo una visión distinta de la Biblia, del plan de Dios, de quién es Cristo, qué es la salvación. Debemos tener una mirada distinta, pero no para decir, no con esa actitud de altivez, pero sí con un análisis, con una actitud de crítica, analítica respecto a lo que se predica. ¿Me entiende? Y probablemente que en algún minuto usted también enseña a otros. Entonces, por eso yo les hablo un poquito más abierto. Yo esto lo puedo enseñar a la iglesia, porque hay gente inmadura que no va a entender estas cosas. Cristo vino a morir solamente por sus escogidos, por sus elegidos. No vino a morir por todos. Porque si vino a morir por todos, todos se van a salvar. Y entonces, ¿quiénes son los que van al infierno? ¿Me entiende? Eso. Bien. Estas son las introducciones. La doctrina de la salvación es el tema mayor de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y me pasé. Ahí sí. Y se centra en el personaje más importante de la Escritura, que es Jesucristo. ¿Correcto? Es sumamente importante entender correctamente la doctrina de la salvación. La soteriología, ¿cierto?, es una palabra en el griego que es satería, que es salvación. Y logos, que es tratado, ciencia, estudio de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que es soteriología? Es el estudio de la salvación. Entonces, cuando usted escucha hablar, ¿hay estudiado soteriología? Sí. ¿Y qué es soteriología? Es el estudio de la salvación, como primera cosa. Cualquiera que enseñe un evangelio distinto al que vamos a ver ahora, dice Pablo, diferente es del que es enseñado en la palabra de Dios, acarrea sobre sí una tremenda maldición, dice Pablo a los Gálatas. Y el que vamos a ver, nosotros vamos a ver posturas, indudablemente que usted se define por una de ellas. Indudablemente que usted me va a preguntar cuál es la mía. Eso ya sé que me va a preguntar usted cuál es la mía. Y usted ya la conoce cuál es la mía. Ya la conoce. Y yo se la he dicho, no tengo ningún problema y puedo defenderla pero no pretendo debatir con nadie. Yo cuando se ponen a debatir, yo salgo caminando. No me gusta. ¿Ah? No. Primero vamos a ver las generalidades de la soteriología, la caída del hombre, que ya la vimos. Vamos a ver la persona de Cristo, del Salvador, las funciones de Cristo en la salvación del hombre, los efectos de la obra salvadora de Cristo, es decir, la redención, la justificación, la reconciliación, el perdón, la regeneración, la adopción, la santificación, la propiciación. Esto, ¿para quién es? ¿Para todos? ¿Para todo el mundo? Solo para los escogidos. Porque cuando usted entienda todas estas doctrinas, usted va a decir, mi hermano Alejandro hace un mes atrás nos dijo que Cristo había muerto por todos, y la verdad es que no me lo tragué muy, pero ahora sí. Ahora entiendo que no podemos ser todos adoptados, que no podemos ser todos reconciliados con el Padre. No podemos. La Escritura nos dice otra cosa. ¿Ok? Bien, generalidades. Van a escuchar recurrentemente dos términos que usted los va a escuchar en predicaciones de la talla de Arce Sproul, por ejemplo, de Miguel Núñez, ¿ya? De esa talla, pero en círculos más pentecostales, por decir de una manera. Nunca va a escuchar usted ni el monergismo ni el sinergismo. Le van a preguntar, ¿y eso se come? Pero son posturas teológicas que han estado desde el siglo II en adelante. Siempre se ha hablado de... Agustín fue el primero que habló del monergismo y el sinergismo.
Y luego empieza una seguidilla de personajes en la historia que empiezan a abrazar estas posturas. Vamos a ver qué es lo que es el monergismo. El monergismo viene de mono, uno. Monergismo significa que Dios, solo Dios, es el autor y consumador de la salvación. El hombre no tiene ningún porcentaje en la salvación. El hombre está airado, perdón, el hombre está lejos de Dios, de hecho, dice la Biblia claramente que el hombre está apartado de Dios, que no busca de Dios, que no quiere saber nada de Dios. O sea, hay cientos de pasajes. Yo he tratado con ustedes 2 o 3, más de 150 pasajes. Llegué a encontrar yo para probar que el hombre no quiere saber nada de Dios. Nada. Entonces, Agustino o la doctrina agustiniana dice que solo Dios. Luego Lutero, estudiando a Agustín, dice, sí, solo Dios. El justo por la fe vivirá. Luego nace el luteranismo, el calvinismo, y de ahí para abajo todos los reformadores. Y allá abajo, mire, aquí, ahí está Alejandro Lizardo. Y luego tenemos el sinergismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el sinergismo? Es Dios y el hombre. Es decir, dicen los sinergistas que Dios proveyó una salvación, lo que usted dice, vino a morir, vino a rescatar a todos, dice el arminianismo o el sinergismo, pero el hombre es el que, si quiere, toma esta salvación o si quiere, la rechaza. Por lo tanto, el sinergismo es Dios más el hombre. Y eso, a mi juicio, por mis 25 años de ministerio de enseñanza, no lo veo en las Escrituras. Yo solamente veo un monergismo. Prefiero decir que soy agustiniano que calvinista, porque calvinista no lo soy. Ya les he dicho que, por ejemplo, el Calvino decía que había que bautizar a los niños. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. Aquí hay 4 posturas y no hay más. Si usted tiene una quinta, al terminar la clase usted se acerca y me dice, hermano, yo tengo una quinta, ¿ya? Para agregarla acá. En cuanto a la doctrina de la salvación o de la soteriología, entendemos que cuando Dios pensó en la posibilidad de salvar al mundo, tuvo 4 opciones posibles. Solo 4 opciones. Eternidad pasada, conversaba con su Hijo, el Espíritu Santo, Trinidad perfecta, Consejo Trinitario. ¿Qué hacemos? No, estoy parafraseando, no lo dice en ninguna parte. Estoy parafraseando, estoy pensando como Dios. Quedo corto. A ver, primero, ¿Dios podría salvar a todo el mundo? Sí, pues. ¿Lo hizo? No, pues. ¿Dios podría salvar a todo el mundo? No, porque si nosotros creemos que Dios vino a morir por todo el mundo y a salvar a todo el mundo, como creen los sinergistas, que no saben que son sinergistas, que no saben que son arminianos, estaríamos cayendo en un universalismo. Y eso sí que es herejía, pues. Creer que todo el mundo se va a salvar. Yo le hago la siguiente pregunta. Y bueno, ¿y quiénes van al infierno entonces? ¿Se da cuenta? Entonces, creo que la primera opción no está en la Biblia. El universalismo no está en la Biblia. Segunda opción, ¿Dios pudo haber condenado a todo el mundo? Sí, pues. ¿Sí es Dios? ¿Lo hizo? No. Dios tenía el derecho de condenar a todo el mundo y que todo el mundo se fuera al infierno. ¿Lo hizo? No. Él tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia y de quien no aplica justicia. No puede aplicar, perdone pastor, no puede aplicar ira. La ira ya la aplicó sobre su hijo. Entonces, ¿Dios pudo haber condenado a todo el mundo? Sí, pero porque Él tiene tanto el derecho como el poder para haber hecho eso. Pero eso no es lo que la Biblia ha revelado. Tercero,
Y aquí empezamos con problemas. Porque ahí podemos estar de acuerdo, ¿correcto? Ahí, las dos primeras estamos de acuerdo. La tercera la tercera y la cuarta ahí podemos entrar un par de combos ahí, combos iban y combos venían. Primero, ¿Dios podría ofrecer salvación al mundo entero sin garantías? Algunos dicen que sí. Que Dios podría ofrecer la salvación al mundo entero, sin garantías, de manera que Él pudiera dejar que cada individuo escoja por Él o en contra de Él. Ya me parece raro ya. Como enseña básicamente el arminianismo. Esta teoría entiende que el hombre en su condición caída ha permanecido con la habilidad de poder tomar aún esa decisión por Dios. Y hemos visto en arqueología que el hombre quedó inhabilitado para buscar de Dios. El hombre no hizo nunca y no va a hacer nunca obras salvíficas. Sí puede hacer obras buenas, sí. Puede construir un monasterio, puede construir un asilo de ancianos, pero eso no le salva. Ninguna obra salvífica el hombre puede hacer. Es Dios, como a Lidia, Hechos 16, que creo que compartí la semana, ¿cierto? Ese video. Hechos capítulo 16. Lidia, ¿cierto? Estaba en su casa en oración. Pablo va y ¿qué le dice el Espíritu Santo? No, anda para allá, para donde está Lidia. Te lo parafraseo. Y Pablo va para donde está Lidia. Y escucha, y Pablo predica, ¿cierto? Y dice que Dios abrió el corazón de Lidia para escuchar el mensaje de Pablo. Y se convirtió. Pregunta, ¿quién abrió el corazón de Dios? Ese es uno de los 150 versículos. Pastor, la otra cuando dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Correcto. Pero, ojo, hemos visto que el hombre es tan malo que Dios, aún en su misericordia, lo retiene. Porque si fuera malo, ¡wow! ¿Qué cosa no haría? Es decir, es como el caballo, lo retiene. Al faraón le soltó la rienda. Haz lo que quieras, en el fondo le dijo. Porque Dios no puede ir en contra de sus propios atributos. Dios no odia a nadie, Dios no puede odiar a nadie. ¿Ok? Y tampoco puede endurecer el corazón de alguien con un propósito. Lo que hace es suelta las riendas de su pecado, lo deja, ¿cierto? Y no aplica esta gracia común. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Porque si endurece el corazón, como tal vez nosotros podemos entenderlo, iría en contra de sus atributos, porque Dios no puede odiar a nadie. Lo que hace es suelta las riendas. Así se entiende ese pasaje, de que Dios endurece el corazón. Es decir, suelta las riendas. Lo dejó irse, lo dejó actuar nomás. Claro, porque ahí era una batalla en el fondo entre el Dios de Israel contra el Dios de Claro, que era Faraón. exactamente. Bien, entonces, la cuarta opción dice, Dios podía garantizar Él mismo que un grupo de personas fueran salvos. Sí, eso es lo que yo creo. Esta posición asume obviamente que el hombre después de la caída no quedó con la habilidad de poder escoger a Dios como enseña la Biblia. Son las cuatro ideas que nosotros vemos en la salvación, en la soteriología. No hay más. Por eso le digo, si hay una quinta, usted al final de la clase me va a decir, hermano, Dios me habló anoche, ¿cierto? Y Dios me dijo que había una quinta. ¿Ah? Dios nos escogió a nosotros, no. Indudablemente. O sea, si ustedes me preguntan con cuál me quedo yo, indudablemente yo me quedo con la quinta. Perdón, por la cuarta, perdón. ¿Dios podía garantizar el mismo que un grupo de personas fuera salvo? Claro que sí, porque Él garantiza la salvación. La garantiza, me escoge. Empieza en mí una buena obra. Filipenses 1.6, otro pasaje de los 150. Filipenses 1.6, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. Es decir, Él la garantiza, Él garantiza mi salvación, porque dice, ¿hasta cuándo la va a perfeccionar? Hasta el día de Jesucristo. Hay verbos, hay un verbo presente, un verbo pretérito y un verbo futuro. Hay tres acciones ahí de Dios. ¿Se entiende? Bien. La palabra soteriología ya lo dijimos, ¿ya?
Las Escrituras hablan de salvación en varias maneras. Estamos acostumbrados a usar el término salvación o a hablar de ser salvos en el sentido de ser redimidos por Dios eternamente, ¿cierto? En un sentido, la gran calamidad de la cual somos salvados es Dios mismo. ¿Cómo, hermano? Sí, pues. ¿De quién Dios nos salva? De Él mismo. ¿O no? Sí, díganme sí o no. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿De quién Dios nos salva? De Él mismo. Porque si no me salva y me deja como está, yo me voy a tener que enfrentar a Él. Sí, pues en el juicio del gran trono blanco, capítulo 20 de Apocalipsis, ahí van los sin Dios. Y a ese juicio yo no voy. Yo no voy. Pero por lo tanto, ¿de quién me salvó Dios? De Él mismo. De caer en las manos de un Dios vivo. Me salvó de caer en la ira de Dios. Es como lo que le pasó Ve que a Adán y Eva. exacto. Cuando pecaron, se escondieron. Claro. ¿Y de qué se escondieron? De Dios, po. Y dieron la santidad de Dios. Entonces, yo los quiero hacer pensar con esta doctrina. Los quiero hacer pensar. ¿De qué nos salvó Dios? De Él mismo. En el sentido de ser redimidos por Dios eternamente. En un sentido, la gran calamidad de la cual somos salvados es Dios mismo. Es decir, somos salvados de tener que enfrentar a Dios en su ira el día del juicio. Ahí está más claro, ¿cierto? Sí, pues somos salvados de enfrentar al Dios en el día de la ira, pues. Dios es al mismo tiempo el Salvador y aquel de quien somos salvados. Sin embargo, el verbo griego soso se refiere a cualquier acto de rescate de una calamidad. Un poquito de definición. La soteriología es la rama de la teología cristiana que estudia la salvación del hombre, lo dijimos, centrada en la persona y obra de Jesucristo. Soter literalmente significa salvador, soteriología significa salvación y logo, ya dijimos, estudio. ¿Ok? Eso lo pueden leer en la casita. La fuente de la salvación. La fuente de la salvación e iniciativa de la salvación está solo en Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. El hombre no quiere, no puede, está inhabilitado y no va a querer nunca. Es el hombre que toma la iniciativa. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor y su gracia son las características más importantes de su salvación. El problema es que nos quedamos en el 16 nomás. ¿Qué dice el 18? Mas a los que no creen ya han sido condenados. Verbo pasado. ¿Ve? Nacemos condenados. Ya han sido condenados. Todos se quedan en el 16. ¿Ve, por hermano, que Dios ama a todo el mundo y Dios vino por todo el mundo? No, pues, pero usted dígale, pero ¿ha llegado al 18? Siga leyendo para abajo. Pues. Mas al que no cree, todos pues no creen. Todos no creen, pues. Si para creer Dios tiene que hacer un milagro en mi cabecita, pues. El milagro que hizo en Lidia, le abrió el corazón para escuchar la predicación de Pablo. Y ahí Lidia se convirtió. De lo contrario, Lidia podría seguir orando y no hay caso. Y la fe viene por el oír. Así es. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? ¿No? Correcto. No. Si ya no alcanzo a llegar, no. Va a tener como a las 6. Su amor, en todo caso, prefiero ser ministrado por un hombre. No, a la mujer hay que hablarle, ahí tienen que hablarle mujeres. Pero si hay puras mujeres, ¿qué lo estoy diciendo yo ahí? Es para mujeres. Eso quise decir. No me haga hablar de eso porque la Biblia dice otra cosa. Su amor y su gracia son las características más importantes, indudablemente. Pero un tema que no se comenta mucho en la iglesia es su justicia. Leamos Romanos 9.
del 9 al 14. Romanos 9. Déjeme buscarla para que le demos más énfasis. Leamos todos juntos. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿correcto? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno y de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido. ¿Ya? ¿Habían nacido? No. ¿Y qué más dice? Ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, no habían hecho ninguna obra todavía. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¿Ya? Monergismo. ¿Se dan cuenta? Apliquemos los términos. ¿Aquí hay un monergismo o hay un sinergismo? Monergismo. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, apliqué justicia. Está mal traducido ahí. Porque Dios no puede aborrecer a nadie, sino iría en contra de sus atributos. Lo que ahí debería decir, más a Esaú aplicó justicia. ¿Ok? Una mala traducción. De hecho, la Reina Valera, lo van a escuchar seguramente ustedes en el seminario, y siempre lo van a escuchar de mí. La Reina Valera es una la Biblia que usamos nosotros. Indudablemente yo uso la Biblia Reina Valera. Pero cuando estudio y estudio para algún mensaje, yo leo 3 o 4 traducciones. Y la Reina Valera es una de las que poco consulto. ¿Ya? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ok? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo hace una pregunta retórica. Dice, en ninguna manera. Dejémoslo hasta ahí y después seguimos. Por lo tanto, lo que Dios hace aplica justicia en la salvación. Por lo tanto, esa justicia, ¿sobre quién fue aplicada en la salvación? ¿Sobre quién? Sobre Cristo, pues. Porque nosotros no tendríamos ningún derecho, por eso somos justos. Cristo tuvo que enfrentar la ira de Dios. ¿O no? Padre, ¿por qué me has desamparado? Muerte de cruz. ¿Tuvo que enfrentar Dios la ira de su padre o no? Sí. Sí. Pero o no, o tienen cara de duda. ¿Usted tiene cara de duda? ¿Seguro? ¿Sabe por qué él lo dice? Que dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hagamos un recuerdo. Huerto de Getsemaní, ¿cierto? 3 veces ora a su padre y le dice, Padre, este trago amargo, no me lo quiero tomar. Pero más se haga tu voluntad. Principio, tenemos que siempre pedir a Dios que se haga su voluntad en nuestras oraciones o en nuestras vidas. Pero de ahí hay una verdad. Ahí vemos un Cristo humano, sabía que el día siguiente le iba a pasar todo lo que nosotros vemos. Como que tenía miedo. Como humano él sintió cierto, sabía el dolor humano que iba a experimentar, pero si sus carnes fueron desfiguradas, las carnes fueron rasgadas, yo creo que cualquier ser humano no soporta ese. Cristo podría haber mandado una legión de ángeles y chao, y se pasa el dolor, pero él sabía que tenía que recibir en su espalda la ira de su Padre. De esa manera se podía aplacar la ira de Dios. Era la única manera. Los sacrificios del Antiguo Testamento son un prototipo de lo que pasó en la cruz.
Entonces lo que sucedió ahí en la cruz, Dios aplicó justicia sobre su Hijo. Propiciación se hizo. Dice que Cristo se hizo pecado por nosotros y también se hizo propiciación. El propiciador, es decir, Él nos cubrió. ¿Y quién recibió el castigo? ¿O usted o Cristo? La ira de Dios que debía yo recibirla, Romanos 6:23, más la paga del pecado es la muerte. Cristo recibió ese castigo. Cristo recibió la justicia. Cristo recibió la ira de su Padre. Y después de ese evento, nosotros somos declarados justos, porque se nos imputa la obediencia perfecta en ese acto a nosotros. Cristo hace el trabajo y yo recibo el beneficio. Qué maravilloso, ¿cierto? Y alguien es sinergista, no lo puedo entender. Y alguien que me diga que la salvación se pierde, no lo puedo entender. Hoy día yo pienso y digo, ¿cómo no pueden entender si no podían ganársela? No, muy pocos teólogos. Hay muchos pentecostales arminianos, pastor. No hay teólogos. El que usted puede consultar es Mike Perman, y de ahí pare de contar. Le prometo que se lo digo con mucho conocimiento de causa. No hay teólogos de renombre importante que, digamos, le han dedicado su vida al estudio, que digan, sí, la salvación se pierde. O que sea arminiano, mejor dicho. El 98% de los teólogos son reformados, creen en la seguridad de salvación, porque han entendido las doctrinas de la gracia. No conozco... Rey, a lo mejor me quería hacer una consulta, a lo mejor me voy a salir un poquito, pero siempre he escuchado como base bíblica como para decir que la salvación se pierde, el caso de Saúl. De que como Saúl era rey y fue desechado, siempre como que se ha utilizado como que... Vamos a llegar ahí. Ya. Vamos a llegar ahí. Y también en Hebreos también sale otra palabra que dice, ¿cómo podéis poner el riesgo como una salvación tan grande? Hebreos 6:4. Sí. Dice, hay algunos que gustaron del don celestial, de la buena palabra de Dios, de los beneficios de los siglos venideros. Y nos quedamos hasta ahí nomás. No leemos el 8. El 8 dice, pero en cuanto a vosotros. Es decir, ya a la iglesia la deja fuera de esas características. Pero esa es materia para más adelante. ¿Ya? Estamos sentando las bases. Estamos, ¿cierto? Estamos haciendo el hoyo para plantar los pilares. ¿Ok? Dijimos, la fuente es solamente en Cristo. ¿Ok? Y lo que hace en el fondo es, en la salvación se ve la justicia de Dios aplicada. La base de la salvación, el fundamento de nuestra salvación es, primero, la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿ya? La misma sangre de Cristo, 9:12. La salvación de la humanidad ya ha sido ofrecida para todo el mundo, sin embargo, esta misma solo es eficaz en quienes creerán en quienes creerán. Fíjese, Hechos 16, 13 al 15, lo dije antes. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba, aquí está Pablo hablando con Silas, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor, ¿qué dice? Su corazón para que recibieran lo que Pablo decía. Ahí hay un sinergismo o un monergismo. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Más adelante dice que Pablo estuvo en la casa de Lidia y se abrió, entre comillas, una iglesia. La demanda de la salvación. La salvación demanda. ¿Qué demanda la salvación? Primero, fe. La salvación es para todo aquel que cree. Es necesario creer en la obra de la cruz y tener fe en Jesucristo.
La fe viene por, como usted decía, por medio de creer en el Evangelio, Romanos 1:16. En ninguna otra cosa más, en el Evangelio. Nosotros somos salvos por creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo haya muerto en la cruz. El alcance de la salvación. Hemos visto la fuente que es Cristo, la base que es, el fundamento es Cristo, es decir, la cruz, la sangre, que Cristo murió por la humanidad, pero solamente en quienes que creen. La demanda de la salvación es por fe. Y ahora vamos a ver el alcance de la salvación. Hay un alcance pasado, presente y futuro. Esto, ponga mucha atención. Es dada en 3 aspectos o tiempos. Primero, aspecto pasado. Al momento de creer, uno fue salvo de la condenación del pecado. Por eso que era necesario que estudiáramos amartiología. Porque ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Quedamos desechados, apartados de Dios. Somos muertos espiritualmente. Por lo tanto, aspecto pasado, que somos salvos de la condenación del pecado. ¿Y cuál es la condenación del pecado? Que todos se van al infierno. ¿Sí o no? Sí. Todos se van al infierno. ¿Que es malo Dios? No, Dios no es malo. Es justo. En este aspecto, bueno, esos textos los podemos leer, pueden leerlo en la casita, pero léalo, por favor, léalo. ¿Ya? En este aspecto de la salvación está más involucrado el espíritu humano, que es nacido. ¿Cierto? Porque aquí ya estamos entrando en el proceso de la salvación. Pero tenemos que entender que en el momento de recibir a Cristo somos salvos de la condenación de mi pecado. Del pecado de Adán y Eva que se me imputó a mí. También hay un aspecto presente. ¿Cuál es el aspecto presente? El creyente está siendo salvo del dominio del pecado. Antes de Cristo, yo era esclavo ¿de quién? Del pecado. Él se enseñorea de mí. Y yo estaba a merced de Él. Aunque, en términos generales, igual uno hacía cosas buenas. Pero no eran obras salvíficas. Pero sí éramos esclavos del pecado. Por lo tanto, en el aspecto presente, al recibir la salvación, somos liberados del dominio del pecado. El martes pasado, estando en la otra clase, un hermano que me dijo, ¿y cómo somos cautivos entonces? Yo orando al Señor puedo liberar a una persona de su cautividad. Yo miré para la esquina donde estaba la autoridad máxima y me dijo, ya. En el fondo le pedí permiso para decirle que estaba equivocado. Nadie puede sacar de la cautividad a nadie. Y esa doctrina se llama la doctrina de la liberación, que entró en el año 70. Con todo este cuento de la superfe, la doctrina de la liberación de demonios. Harold Caballero, Cindy Jacob, ¿lo han escuchado? ¿No? Hay un libro que se llama Los cerdos de la casa de los cerdos. Exactamente. No lo lea, por favor. No lo lea. No lo lea. No. Se va a confundir. No, por favor. Si quiere leer un buen libro sobre eso, léase el libro de John MacArthur, Fuego extraño. Muy bueno, muy bueno, se lo recomiendo. ¿Ah? Tomás de los hijos de... Sí, sí. Nosotros somos liberados, tiempo presente, del dominio del pecado. Los dominios del pecado podemos llegarlos a los vicios que tiene el hombre, lo que hace es... No. El pecado en sí dominaba nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo dominaba. Cuando llegamos a Cristo, ¿cierto? Nosotros ya tenemos conciencia del pecado. La pregunta, ¿seguimos pecando? Sí, pues. Que son los pecados residuales que nosotros, son las conductas que nosotros teníamos, las conductas queridas. ¿Seguimos con esa mochila? ¿O existe alguien que me levante la mano hoy día y que diga,
sí, yo cuando conocí al Señor dejé todos mis pecados y ya dejé todas mis conductas. No. Seguimos con conductas o inconductas que a Dios le desagradan. Por eso que Pablo repite muchas veces dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, guerra espiritual. Aquí se dan las batallas más increíbles que ustedes se pueden imaginar. Los demonios por acá, tentación por acá, principios cristianos, instituto. Venir el día sábado a los institutos para aprender principios cristianos. El diablo, o no el diablo, los demonios dicen, no vayas, ve una película, anda al mall con tu señora. Es una guerra. Una guerra. No venga el día domingo, porque vas a, no, quédate en la casa mejor acostadito. Una guerra. Es una guerra. La única manera en que el creyente crezca y vaya dejando esos pecados residuales es... no traje mi Biblia. Leyendo el tablet, leyendo la Biblia, buenos libros, instancias de estudios. En la medida que usted se va preparando y va aprendiendo cómo ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen creyente, un buen líder, un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen empleador, dependiendo sea el caso. Usted va dejando esas conductas. Solamente cuento a manera de anécdota. Yo tengo mucha confianza y él conmigo el sostenedor. Y yo le pago las cotizaciones. Ya Gerardo son 8.245.000 pesos. Ya te hice el traspaso, la pago. Miro el PIN-PAP y guardo el PIN-PAP hasta el siguiente mes, porque no ocupo esa cuenta porque es de mi señora. Y el mes pasado se equivocó, me depositó 14 millones. Y me lo depositó. Y yo pagué las cotizaciones y guardé el PIN-PAP y me olvidé. Y mi señora, como hizo lo que nunca hace, me dijo, oye mi amor, hay 4 millones en la cuenta. 4 millones. ¿Sí? Fue como a los 2 días después. No te puedo creer. ¿Sí? Me metí y decía, claro, había depositado 12 millones. Dije, Señor, dame palabras con gracia. Abrí la puerta de su oficina, le golpeé el escritorio y le dije, ¿me estáis probando o te equivocaste? Porque si me estás probando, agarro mis cosas y me mando a cambiar. Porque no te voy a permitir que me estés probando. Si te equivocaste, qué bueno, porque tenéis 4 millones a tu disposición. ¿Qué pasó, Alejandro? Porque me pude haber depositado 20 y no se da cuenta. Porque es así, no se da cuenta, no. Me dijo, no, Alejandro, perdóname, yo jamás te voy a probar, hombre. Si yo sé qué condición eres tú. Ya, entonces tenés 4 millones a tu disposición, pues, compadre. ¿Cómo? Ve tu cuenta. Quizás en qué estaba pensando. Estabas pensando en tu amante, pues. Claro. Así que le hice traspaso por los 4 millones. Tal vez, antes de Cristo, muy sequeado por los 4 millones. Tal vez, no lo sé. Mi papá, bueno, me enseñó las redes, pero lo cuento porque solo cuando pasó eso dije, Señor, ayúdame a no quedarme con esos 4 millones. Tentadores. Y yo sé que no se da cuenta. Es lo que muchas veces cuando yo le digo a alquilar, cuando uno va a comprar anécdotas de las manos dice bendiciones, eso no es bendición. No, No, porque no te vuelto más que no. Y se queda extraño la gente cuando uno le dice. Exactamente, sí. Muchas veces he vuelto de regreso, digo, parece que se equivocó en la cuenta, parece que es. Exactamente. La idea es esa. Antes de Cristo me quedo con los 4 millones. Después de Cristo, Señor, ayúdame a devolverlos. Así como Saqueo, como lo dio. En cierto sentido. Pero ¿se dan cuenta? Tenemos, cierto, en la salvación un acto presente. Es decir, somos liberados del dominio del pecado. Porque tenemos conciencia de que somos un ser pecador, que vive en nosotros el hombre viejo, ¿cierto? Pero también está el hombre nuevo, el hombre espiritual, el que nació.
Pero el hombre viejo, ese que trae esos pecados residuales, hay una lucha permanente, po. Y yo debo alimentar más el hombre nuevo, el hombre espiritual. ¿Y cómo lo alimento? Gloria a Dios. No, con la palabra. Danzando. Eso es la alegría en un momento. No, po. Yo alimento mi espíritu, mi mente, con la Biblia. Estudiando, extrayendo principios que sirven para mi vida. Si nadie me enseñó a ser un buen esposo, po, ¿quién me lo enseña? Dios, po. Aspecto futuro, seremos salvos de la presencia del pecado para siempre en el cielo. Solamente leamos Romanos 5, 9, 10. Romanos 5, versículo 9 al 10 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué dice? ¿De cuál ira? De Dios, pues. ¿Ve que somos salvados de Dios? ¿Pero quién nos salva? Dios mismo. Porque si siendo enemigos, ¡wow! Éramos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Pero quién nos reconcilió? Monergismo. Por Dios, por la muerte ¿de quién? De su Hijo. ¿Ve? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siempre un monergismo. Ahí yo no veo ninguna actuación humana. Bien, entonces el alcance de la salvación, aspecto pasado, presente y futuro. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Si yo pregunto el próximo sábado, mencióneme un aspecto pasado, usted va a decir, bueno, somos salvos de la condenación del pecado. Mencióneme una situación, un aspecto presente, fuimos salvados del dominio del pecado. ¿Seguimos pecando? Sí, mi hermano, seguimos pecando, pero en menor proporción. Es decir, el pecado es la excepción, no la norma. Porque antes era la norma. Nuestra norma de vida era pecar. Nuestro deporte era eso. Ahora no, debe ser, o sea, lo ideal es que no haya excepción, eso es lo ideal. Pero hay excepciones en que yo caigo, ¿sí? ¿Me entiendes? Porque si Pablo mismo dice en Romanos 7, quiero hacer lo bueno, no puedo, lo malo que hago, aunque no quiero, lo hago. Ya con eso ya es suficiente para entender de que en nosotros mora, ¿cierto? Ese hombre viejo. Y aspecto futuro, seremos salvos de la presencia de la ira de Dios en el fondo. Ya nosotros no vamos a actuar, no vamos a estar presentes en el juicio del gran trono blanco. Bien. ¿Creemos entonces que Dios es soberano y santo? ¿Sí? Antes de iniciar un estudio acerca de la salvación, hay que tener como fundamento un entendimiento adecuado de quién es Dios. En primer lugar, el hecho de que Dios es soberano establece la base de toda la teología. Por lo tanto, debemos aplicar o internalizar otro concepto más, que Dios es soberano y puede hacer lo que Él estime conveniente. ¿Ok? Que Dios es soberano significa que Él es el único Rey soberano de todo lo que existe. ¿Por qué? Dice Luis Berkhof, en su teología sistemática, dice: en virtud de su obra creativa, le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que ellos contienen. Reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad de cada uno, que cada uno está destinado a servir. Berkhof, indudablemente que es reformado, él dice, da algún atisbo humano de lo que es la soberanía de Dios. No se puede describir la soberanía de Dios con términos humanos. Sin duda, mucho más que eso. La soberanía de Dios es mucho más que esto. Eso
abarca el universo completo. Esas galaxias que nosotros no vemos, allá llega la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un tema dominante y básico en la Biblia, indudablemente. Desde la creación hasta la culminación, Dios se manifiesta como Rey soberano. Es difícil escoger textos que afirmen la soberanía de Dios porque son demasiados. Sin embargo, hay algunos que abarcan mucho más, mucho en pocas palabras. Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dice el salmista. Es decir, todo lo que quiso lo hizo. Jeremías 32, 27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No. La salvación no es difícil para Él. Garantizar la salvación de sus escogidos no es difícil. El problema es que nosotros fuimos formados en un sinergismo. Antes de Cristo éramos sinergistas sin saberlo, porque todo teníamos que ganarlo. Conscientemente fuimos internalizando principios de que yo me lo gané, yo me gané mi sueldo, yo me gané mi esposa, ¿me entiendes? Yo me gané, yo tuve un hijo. Y cuando llegamos a la iglesia lo mismo, me gané una almita, sinergismo. Sinergismo, venimos con eso. Pero ¿qué dice Jeremías? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No. No hay nada difícil para Dios. El salmista dice que todo lo que quiso ha hecho. Todo. ¿Qué significa la soberanía de Dios en cuanto a la salvación? Fácil. Es fácil, pues. Yo digo acá, si Dios es soberano sobre todo, entonces es soberano en cuanto a la salvación también. Porque si creemos que Dios es soberano de todo, ¿ya? Porque Salmos y Jeremías lo dice, también es soberano sobre la salvación, pues. ¿Sí o no? Sí, pues. Monergismo. La salvación, yo me imagino el domingo van a empezar a hablar de eso, el monergismo. La salvación de un pueblo. Obviamente un proyecto importante para Dios no es algo fuera de su control o alcance. Dios determina la salvación en todos sus aspectos, igual como determina todas las otras cosas. Leamos esos textos. Juan 6:44. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre, quien me envió, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién lleva las ovejas al Padre, al Hijo? Monergismo. ¿Pero cómo se las lleva? Venga, mi hijo mío, vaya donde vaya. No. Las trajere. Esa palabra en el griego es el cubo. Y significa, creo que se lo mencioné. ¿Ha visto usted los imputados cuando llegan a la sala al juicio? Llegan todos engrillados, ¿cierto? Y van así, con dos gendarmes. Así somos arrastrados a Cristo. Porque yo quiero irme de Cristo. Pero el Espíritu Santo me lleva engrillado ante Cristo. Así me lleva el Padre. Esa palabra significa que me envió, no le trajere. En el griego es el cubo. Significa una acción violenta. Una acción violenta en contra de mi voluntad. No es que yo no quería, porque mis facultades, yo estaba inhabilitado. Yo no quedé parcialmente habilitado, como dicen los sinergistas. Porque la Biblia está lleno de que el hombre no busca de Dios.
Efesios 1:11, en Él, en Cristo, también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él quiso, nada más. Él quiso, Él nada más. Su soberano consejo, soberanía en la salvación. En segundo lugar, porque el primero está acá. Ahí. En segundo lugar, debemos recordar que Dios es santo, perfecto y sin contaminación de pecado. Claro. Así, vemos que Dios no soporta el pecado, no lo acepta en su presencia. Por lo tanto, ya debemos sacar de nuestra mente esa frasecita de Gandhi que dice que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. No. Porque Dios está airado con el pecador. Gandhi fue el que acudó a... ¿Ah? Gandhi fue el que... Gandhi, sí, pues lo dije. Gandhi fue el que dijo esa frase. Y que algunos predican sobre esa frase, pues. ¿Ah? No, pues. Si lo dijo Gandhi. Y es una herejía. Y es así como esa... Sí. Así vemos que Dios no soporta el pecado, no acepta en su presencia. El pecado y Dios son dos cosas irreconciliables. Entonces, si hay pecado en algún ser, va a existir una separación entre Dios y Él. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Éxodo 34:7 dice, sostiene que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa es la visión que Dios tiene del pecado. No lo ve como un inocente, sino lo ve como un malvado.